Veamos ahora cómo podríamos resolver cualquier tipo de triángulos. Es decir, el triángulo en un principio no sé si es rectángulo o no, y no tengo por qué asumir desde el principio que es rectángulo, sino que es cualquier tipo de rectángulo. Dependiendo de los datos que tengamos, pues se podrá resolver de una manera o de otra. Fijaros que en la primera fila nos dan el primer caso y nos dicen, suponiendo que tengamos un lado y dos de los ángulos, como en la figura que se ve aquí. Bueno, pues si A más B es menor que 180 grados, podremos calcular C utilizando la fórmula de que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados y utilizaremos el teorema de los senos. Imaginemos que nos dan dos lados y un ángulo y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados, es decir, siempre que tengamos dos lados y este ángulo. Bueno, pues siempre en este caso tendremos que aplicar el teorema de coseno dos veces. En este siguiente caso, cuando nos dan dos lados y el ángulo opuesto, pueden ocurrir tres cosas y tendremos que estar muy pendiente de cómo nos salen los resultados y cómo tenemos los datos. Porque puede ocurrir que el seno de B en un momento dado nos dé que es mayor que 0, por lo tanto no habrá solución, que el seno de B sea igual a 1, por lo tanto se tratará de un triángulo rectángulo y habrá solamente una solución, pero en muchas de las ocasiones, si el seno de B es menor que 0, habrá dos soluciones, como indica la figura, ¿de acuerdo? En cualquiera de los tres casos siempre habrá que aplicar el teorema del seno, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de ellos dos veces, cuando haya solución, dos veces. ¿Qué ocurre si nos dan los tres lados solamente? Bueno, pues en ese caso está claro, no podríamos aplicar el teorema del seno porque no tendríamos o no sabríamos ninguno de los ángulos, por lo tanto tendremos que aplicar el teorema del coseno. Veamos algunos ejemplos prácticos que he puesto en esta presentación y que tenéis en la teoría. Supongamos que me dan un ángulo y dos de los lados. En este caso podremos utilizar el teorema del seno, concretamente el que relaciona el ángulo B con su lado opuesto y el ángulo A. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos A partido del seno de A igual a B partido del seno de B y con ello podremos averiguar cuánto vale A. El seno de A será 0,4, es menor que 1, por lo tanto el ángulo que nosotros estamos buscando, que nos lo da la calculadora, es 23,58 grados. Utilizando la expresión de que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados, calculamos el ángulo que nos falta y una vez que tenemos el otro ángulo podemos volver a calcular o utilizar el teorema del seno para calcular el lado que me falta, concretamente B partido del seno de B igual a C partido del seno de C. ¿Por qué utilizamos el ángulo B? Porque ahí no estamos redondeando. Podríamos utilizar el de A partido del seno de A también. Lo que pasa que tanto el lado A, que me lo dan exacto, le hemos utilizado para calcular, el ángulo A, pero aquí ya estamos redondeando. Entonces siempre será mejor utilizar el ángulo que sabemos que es exactamente 30 grados. Una vez que sustituimos en el teorema del seno utilizando seno de B, el B, el C y el seno de C, obtenemos que el lado que nos falta sería 8,1 centímetros. Fijaros en este último caso, en este siguiente caso, nos dan un ángulo y dos lados. Una vez que nosotros formemos y nombremos al triángulo, nos damos cuenta que el lado que nos dan C y el lado que nos dan A comprende el ángulo que también nos dan. En ese caso, siempre que ocurra eso, utilizaremos el teorema del coseno, utilizándolo de forma que el lado que tenemos que despejar es el opuesto al ángulo que me dan. Es decir, B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de B. Sustituyendo todos los datos y calculando la raíz cuadrada,
Para despejar la B obtenemos que B vale 1564,97 metros. Una vez que ya conocemos los 4 lados y uno de los ángulos, podríais utilizar perfectamente, si queréis, el teorema del seno, o podemos volver a utilizar el teorema del coseno despejando uno de los lados que tenemos. En este caso calculamos el ángulo C, que es lo que ha propuesto él en lugar del ángulo A, y el ángulo A ya la utilizamos con la expresión de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Este caso es bastante sencillo, nos dan B y el ángulo B y el lado B de un triángulo, y nos están pidiendo el radio de la circunferencia circunscrita. Fijaros que eso es simplemente porque nosotros por el teorema del seno sabemos que A partido del seno de A es igual a B partido del seno de B igual a C partido del seno de C es igual al radio al diámetro o 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo. En ese sentido, nosotros sabemos que si calculamos B partido del seno de B, es decir, 8,5 partido del seno de 65, expresión que lo mismo no la veis bien que es esa, sería igual a 2 veces el radio, que ellos ponen el diámetro. Dividiendo luego lo que les da 9,38 entre 2, pues entonces nos da el radio de la circunferencia que nos piden. Esta relación del teorema del seno a casi todos vosotros se os olvida. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, lo he querido poner para que esta relación nunca se os pase por alto. Veamos otro ejemplo. Fijaros que nos dan 3 pueblos que están situados en puntos A, B y C, están unidos, se supone que con carreteras rectas, y forman un triángulo. Sabemos que la distancia de A a B es 12 kilómetros, de A a C es 15 kilómetros y nos dan el ángulo ABC. Fijaros que siempre que os den este ángulo y están hablando de ángulo, al ángulo que se refieren es al ángulo B, es decir, el ángulo B en este caso es 60 grados, ¿de acuerdo? Si yo os hubiera dado, por ejemplo, CAB, del ángulo al que me referiría sería el ángulo A. O si me estuviera refiriendo, por ejemplo, a ACB, el ángulo al que me referiría sería el ángulo C, ¿de acuerdo? Bueno, pues con los datos que tenemos podemos utilizar el teorema del seno para calcular el ángulo C. Una vez que hemos calculado el ángulo C, podemos calcular el ángulo que nos falta con la relación que hay entre los 3 ángulos de un triángulo, y una vez que tenemos el otro ángulo podemos volver a utilizar el teorema del seno y calculamos el dato también que nos falta. Es decir, la distancia realmente que me pedían era la distancia entre B y C, 16,82 kilómetros. Otro ejemplo más, tenemos un romboide en el que nos dan las diagonales. Fijaros que el ángulo que forman esas diagonales es 60 grados, pero también a la vez nos están dando este ángulo, porque este ángulo y este ángulo son suplementarios, luego ese ángulo será también 120 grados. En cualquier caso nos piden los lados del paralelogramo, pues siempre nos están dando los 2 lados y el ángulo que forman esos 2 lados, o los 2 lados y el ángulo que forman esos 2 lados. Por lo tanto, aplicando el teorema del coseno para calcular los 2 lados que queremos, nos bastaría. Este ejemplo es un ejemplo de puntos inaccesibles, ¿vale? Nos están pidiendo que calculemos la distancia que hay entre los 2 picos de una montaña. Este sería el pico de una montaña y este sería el pico de otra montaña. Se supone que se dicen puntos inaccesibles porque nosotros no podríamos medir esa distancia realmente. Nosotros hacemos mediciones, se supone que se están haciendo mediciones desde el punto A y desde el punto B con un teodolito, teniendo los datos que figuran en
la imagen. Es decir, sabemos este ángulo, sabemos este ángulo, sabemos este ángulo y sabemos este ángulo. Bueno, pues este ejercicio, que parece bastante complicado, realmente es una sucesión del teorema del seno en distintos triángulos para conseguir los datos que necesitamos y por fin poder utilizar el teorema del coseno. En este primer triángulo que tenemos, ABC, le señalo el ABC, que sería este triángulo de aquí. Nosotros desearíamos conocer en primer lugar cuánto valdrá este ángulo de aquí. Fijaros que este ángulo de aquí es 45 más 47, que está aquí, más este 47, y la suma de estos tres ángulos, si se lo restamos a 180, nos dará que este ángulo es 41 grados. Una vez que sabemos eso, en ese triángulo que acabo de dibujar yo podemos aplicar el teorema del seno. 900 partido del seno de 41 será igual a AC partido del seno de 47. Por lo tanto, este lado de aquí mide 1003 metros. ¿Vale? En el triángulo ABD, es decir, en este que estoy señalando un poquito más grueso, pues nos ocurre lo mismo. Para calcular este ángulo de aquí tendremos que hacer 180 menos 45 menos 47 y menos 44. Es decir, que ese ángulo, perdonad que me he ido de diapositiva, es 44 grados. Podemos volver a utilizar el teorema del seno para calcular la longitud AD, es decir, esta longitud o esta diagonal que estaba señalando ahora mismo. Bueno, y eso nos da 1295 metros. Por último, fijaros que en este triángulo de aquí ya tenemos este lado y necesitamos saber cuánto vale este lado. Y este ángulo mide 47 grados. Es el momento en el que podemos aplicar el teorema del coseno, que es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, aplicando el teorema del coseno y realizando las operaciones, obtenemos que la distancia que hay entre los dos puntos de esas montañas, entre los dos picos de esas montañas, es 955 metros.